Sí, vamos a comenzar. Voy a presentar al siguiente ponente, último ponente de hoy, que es el doctor Juan Carlos Arango Lastrilla. El doctor Juan Carlos Arango Lastrilla se desempeña como profesor asociado del Departamento de Psicología de Virginia Commonwealth University en los Estados Unidos. Sus áreas de trabajo son el daño cerebral adquirido, la rehabilitación y la neuropsicología transcultural, y actualmente cuenta con más de 450 publicaciones, entre artículos y capítulos de libros. Sus investigaciones han sido publicadas en varias de las mejores revistas de medicina y psicología del mundo. Sus proyectos de investigación han sido financiados por diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Durante su trayectoria profesional ha recibido alrededor de 30 reconocimientos, premios o distinciones tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellos destacan en Colombia el Premio Nacional Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Exactas y Naturales, el Premio Colombiano de Psicología, 5 premios de la Asociación Norteamericana de Psicología, el Premio Early Career de la Academia Nacional de Neuropsicología de los Estados Unidos, la beca Ramón y Cajal del Ministerio de Educación de España, el premio Arthur Benton de la Asociación Internacional de Neuropsicología, el premio Mitchell Rosenthal de la Asociación Norteamericana de Medicina de la Rehabilitación y el premio mundial al mejor joven investigador en el área del daño cerebral otorgado por la Asociación Internacional de Daño Cerebral. En 2021, el doctor Arango fue incluido en la prestigiosa lista de la Universidad de Stanford, en la cual aparecen el 2% de los investigadores más influyentes del mundo. Ha sido fundador del Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, evento que hasta el día de hoy lleva 4 versiones y ha atraído a más de 5.000 participantes de 38 países del mundo. También ha sido fundador de la Revista Iberoamericana de Neuropsicología y de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Es miembro del comité editorial de 30 revistas y revisor de artículos de más de 60 revistas internacionales de gran prestigio. Ha sido editor invitado por 6 de las revistas más importantes en daño cerebral y rehabilitación del mundo. Es autor de 15 libros, profesor invitado en 150 diferentes universidades en 5 continentes y ponente en varios congresos nacionales, internacionales y mundiales de su especialidad. El doctor Arango ha dictado más de 700 conferencias alrededor del mundo y ha formado estudiantes y profesionales en 5 continentes, siendo muchos de ellos actualmente profesores en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y, si te ha olvidado, España, como yo, por ejemplo. Así que bueno, gran investigador y gran amigo, así que para mí es un placer darle la bienvenida a estas jornadas. Muy buenas tardes. Yo fundamentalmente soy experto en todo lo que es rehabilitación de personas con daño cerebral. Y empezamos a ver cómo algunos de los países como Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, España, realmente empezaron a tener unos índices muy altos de personas infectadas con COVID. ¿Qué pasó? La Organización Mundial de la Salud simplemente decretó esto como una pandemia y llevó o sugirió de que las personas tuvieran un aislamiento social. ¿Qué es lo que conllevó ese aislamiento social? Conllevó a la presencia de una serie de problemas psicológicos en la población. Nosotros hasta ese momento, los únicos información que teníamos acerca de aislamiento social, del efecto del aislamiento social, eran personas que habían estado o en campos de concentración o personas que habían simplemente sido víctimas de secuestro, pero no teníamos ninguna información global acerca de qué pasaba con la salud mental de personas que habían estado en confinación o que habían estado privadas de la libertad durante un tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Empezamos a hacer investigaciones mirando los efectos del confinamiento sobre la salud mental de las personas. Al principio empezaron a salir una serie de investigaciones, usualmente muchas de ellas en la China, en diferentes países del mundo, donde se empezaban a mostrar que las personas que estaban en confinamiento estaban empezando ya a tener una serie de problemas de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de esos problemas, de esos estudios tenían muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos fueron estudios con muestras muy pequeñitas, fueron estudios de poblaciones muy específicas, o solamente estudiantes, o solamente profesionales de la salud, o fueron realizados solamente en China, pero no habían estudios ni en España, ni en Latinoamérica, ni en países de habla hispana acerca de esto. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos primero? Empezamos a hacer unos estudios por todo el mundo, viendo cuál era el impacto que había tenido la pandemia del COVID
en las personas en general. Y hicimos un estudio en 62 países donde entrevistamos unas 8.500 personas. ¿Qué fue lo que encontramos? Nosotros publicamos los resultados en una revista, encontramos que en esos 68 países a nivel internacional encontramos que alrededor de 19% de las personas desarrollaron problemas de ansiedad, 25% depresión, 68% estrés y un 60% presentó insomnio. ¿Cuáles fueron los factores psicológicos que contribuyeron más que todo a ser un factor de riesgo? Principalmente las mujeres, las personas jóvenes, aquellas personas desempleadas, personas con alteraciones psiquiátricas, aquellas personas que tenían síntomas físicos, de problemas físicos antes del confinamiento, y aquellas personas que tenían pobre calidad de vida también antes del confinamiento, fueron las personas que presentaron mayor riesgo de tener problemas de salud mental debido a la pandemia. Otra de las cosas que nosotros vimos, especialmente con las mujeres, en estudios que nosotros hicimos, cuando comparamos a nivel de estrés, que encontramos que las mujeres presentaron muchos niveles, comparado con los hombres, el nivel de estrés de las mujeres durante la pandemia fue mucho mayor. Cuando miramos también los niveles de ansiedad comparado con hombres, comparado con mujeres, las mujeres también presentaron niveles de ansiedad mucho mayor. Cuando miramos también los niveles de depresión, diferentes preguntas que hacíamos sobre si la persona estaba deprimida, si no podía sentir ningún sentimiento positivo o si se le hizo difícil tomar iniciativas durante el momento de la pandemia, siempre encontramos también que las mujeres presentaron mayores niveles de depresión. Cuando hicimos investigaciones que publicamos respecto al estado de salud de la gente joven, dividimos la población en personas entre 18 a 28, 30 a 49, 50 a 60 y más de 65. Cuando miramos calidad de sueño, que encontramos que los que tenían peores resultados en calidad de sueño durante la pandemia fueron los jóvenes. Cuando miramos estrés postraumático, los niveles más altos de estrés postraumático fueron entre las personas jóvenes de 18 a 29. Lo mismo, estrés en general, las personas jóvenes presentaron mayores niveles de estrés que los otros grupos. Y a nivel de la depresión también encontramos que las personas jóvenes presentaron mayores niveles de depresión y mayores niveles de ansiedad. Otra de las poblaciones que también sufrió mucho durante la pandemia fueron las personas que presentaban algún tipo de discapacidad. Nosotros publicamos varios estudios a nivel internacional en diferentes revistas estudiando qué era lo que había pasado con aquellas personas que tenían alguna discapacidad antes de la pandemia y cómo vivieron la pandemia y qué problemas presentaron. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Que las personas con discapacidad presentaron mayores dificultades en el acceso a la atención de salud médica y servicios esenciales, tuvieron menos oportunidades de educación y empleo durante todo el tiempo del COVID, presentaron mayores niveles de aislamiento social y salud mental y presentaron también más problemas de accesibilidad a la información. Otra de las poblaciones también que nosotros encontramos y que estudiamos y que nos dimos cuenta que estuvo muy vulnerable durante todo lo que fue la pandemia fue la población de los maestros o los profesores. La pandemia del COVID tuvo un impacto muy profundo en la vida cotidiana de las personas, pero especialmente todo lo que estuvo relacionado con la educación dejó mucho impacto, especialmente los profesores. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios que se dieron durante ese tiempo? La falta y el aislamiento de conexión, carga de trabajo aumentada y agotamiento para los docentes, preocupaciones sobre la efectividad de la enseñanza durante ese tiempo, incertidumbre, cambios constantes, apoyo insuficiente y estigma, y también muchos de estos profesores presentaron altos niveles o miedo hacia el contagio. En estudios que se han hecho o que hicimos nosotros con maestros durante el tiempo de la cuarentena, y les preguntamos a los maestros cómo estaban sus cambios en su salud física, que encontramos que el 43% de los maestros dijo que su salud física empeoró. Cuando preguntamos acerca de cambios en la salud mental, 67% de los maestros dijeron que su salud mental había empeorado.
Cambios en los hábitos de comer, 34% de los maestros dijeron que había empeorado. Cambios en consumo de alcohol, 33% de los maestros dijo que había empeorado. Cambios en hábitos de sueño, miren, 70% de los maestros dicen que presentaron más problemas de sueño durante todo el tiempo de la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hicimos primero todos esos estudios y nos dimos cuenta de que la pandemia del COVID, el aislamiento social, había creado un impacto muy grande en la salud mental de la población en general, pero especialmente estas poblaciones que les acabo de decir fueron las poblaciones más vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en ese tiempo no pensamos que el COVID pues iba a crear problemas en las personas contagiadas. Simplemente era un proceso respiratorio, las personas tenían una serie de síntomas, pasaban esos síntomas y ya como si nada las personas, pues como si fuera una gripa. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco empezamos a darnos cuenta de que habían personas que presentaban COVID y que se empezaban a quejar de que no, yo después del COVID me siento diferente. Pues yo quedé con una serie de problemas y me siento diferente. Al principio, ¿qué se pensó? Que muchas de estas personas están fingiendo. ¿Por qué? Porque simplemente van, le hacen una cantidad de exámenes y usted está normal. Entonces, ¿cómo así que usted se siente mal? No, es que yo tengo problemas de atención. Van y le hacen una serie de exámenes. No, es que nosotros lo vemos bien. Es que yo quedé con estos problemas. Yo no soy la misma persona. Yo tengo niebla mental de todo. Pero todos los exámenes que se hacen, pues realmente, pues, normales. Entonces, ¿qué se empezó a pensar? Bueno, puede ser que muchas personas están fingiendo, puede ser una reacción psicológica, o puede ser que están buscando una compensación económica, o que los pensionen, o que los jubilen, o que cualquier cosa, para tratar de obtener una ganancia secundaria a lo que se tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? En mi caso, como les digo, yo no soy experto en COVID, soy experto en daño cerebral. Entonces, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que estas personas con COVID tenían unos síntomas muy parecidos a las personas con daño cerebral. Entonces nosotros hemos investigado personas que han tenido traumatismos craneoencefálicos leves, y esas personas que han tenido traumatismos craneoencefálicos leves, es decir, están jugando un partido de fútbol, imagínate, te dan un balón en la cabeza, pierdes la conciencia 5 segundos, te llevan al hospital, te hacen escáner, te hacen exámenes neurológicos, te hacen de todo. Perfecto. Y la persona después del trauma craneoencefálico leve dice, pero que yo tengo problemas. Dice, está fingiendo. Van, te hacen todos los exámenes normales. Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta con las personas con daño cerebral es que muchas de las tecnologías que nosotros hemos tenido, que hemos utilizado, no son suficientemente sensibles para detectar cambios a nivel del funcionamiento cerebral. Entonces nosotros empezamos a hacer estudios. Al principio lo que nosotros hacemos es, un ejemplo muy claro, nosotros tenemos una cosa que se llama el TAC. Ustedes saben que es un TAC, ¿cierto? Un TAC es una foto. Ustedes tienen el edificio y le hacen la foto al edificio PAN. Entonces, ¿qué es lo que hace el TAC? Usted hace la foto al cerebro, PAN, le muestra la arquitectura. La foto le muestra los ladrillos, le muestra que la ventana está bien, todo. El hecho de que usted tenga una arquitectura bien, no quiere decir que el funcionamiento esté bien. Entonces usted puede tomar una foto acá a la fachada de la Universidad de Oviedo, y se puede ver preciosa, está todo bien, pero por dentro no funciona el agua, no funcionan los lavabos, las luces no prenden, pero usted no puede decir que el hecho de que usted vea que todo está bien por fuera quiere decir que todo está bien por dentro. Entonces nosotros, con personas con daño cerebral, empezamos a hacer unos estudios para mirar qué era lo que estaba pasando adentro, y utilizamos ya tecnología más avanzada y utilizamos resonancia magnética funcional para mirar el funcionamiento de las personas por dentro del edificio. De pronto una cañería se estaba, aquí sí se cañería, ¿cierto? Se estaba obstruyendo, o de pronto, y todo el mundo vio todo muy bueno por ahí, pero estaba súper bien. Entonces nosotros, ¿qué empezamos? Empezamos a investigar y a darnos cuenta si estas personas que estaban diciendo que realmente tenían problemas, si los tenían o no. ¿Por qué? Porque en personas con daño cerebral, traumatismos craneoencefálicos leves, nosotros hemos encontrado que efectivamente les han hecho 20.000 exámenes
y todo estaba bien, pero cuando se hacen estudios de resonancia magnética, la conectividad cerebral de las personas está alterada. Y muchas de las personas que han muerto, incluso se hacen estudios post-mortem y el cerebro tiene secuelas de haber sufrido un daño. Entonces, nosotros que empezamos a hacer estudios en personas con COVID persistente. ¿Qué es lo del COVID persistente? Bueno, ustedes saben que el COVID tiene una serie de síntomas. Esos síntomas, pues, se pueden presentar por diferentes causas. Entonces, una de las cosas que nosotros más o menos nos dimos cuenta con el COVID persistente es que, como a grandes rasgos, el COVID persistente, ¿qué es lo que pasa? Es como, hay una cosa que entra el virus al cuerpo y el cuerpo lo que hace es defenderse. Y cuando se defiende, termina atacando a otros órganos del cuerpo. Como decir, imagínate, usted ha visto esas películas de batallas que uno ve, esas antiguas, que el ejército acá y acá, y todo el mundo entra y empiezan todos a pelear contra todos. Usted se voltea y tran, hace así, cuando se da cuenta, uy, mató a uno del mismo bando. Entonces eso es lo que pasa con el COVID, que el COVID entra, el organismo se empieza a defender, aparece una tormenta, lo que llaman una tormenta de citoquinas, y el mismo cuerpo empieza a atacar diferentes órganos del cuerpo. Entonces, cuando ataca los pulmones, personas tienen problemas a nivel respiratorio. Cuando ataca los riñones, las personas presentan síntomas en los riñones. Cuando ataca toda la parte de los órganos de los sentidos, las personas empiezan a tener problemas de ahí. Y cuando ataca el cerebro, pues la persona empieza a tener problemas de memoria, niebla mental, dificultad de concentración, etc. Entonces, dependiendo qué parte del cuerpo ataque el COVID, pues uno va a ver que los síntomas van a ser diferentes. Y precisamente eso es lo que explica. Eso es lo que explica la gran variedad de sintomatología que los estudios reportan sobre el COVID persistente. No son 2 o 3 síntomas. ¿Por qué? Porque no es homogéneo, porque a él probablemente le atacó los pulmones y a mí me atacó el cerebro. O a él le atacó los riñones y a mí me atacó otra parte. Entonces, dependiendo la parte del cerebro que se afecte, pues va a tener unos síntomas y yo va a tener otro. Por eso no nos sorprende cuando realmente la revisión de la sintomatología dan tantos síntomas. Miren todos los síntomas que pueden aparecer en el COVID: fatiga, insomnio, depresión, problemas de memoria, dolor del pecho, anosmia, problemas para tragar, dolores de cabeza, náuseas, diarrea, vómito, fiebre. Entonces, claro, cuando usted ve todo eso, dice, no es posible, pues. O sea, esto no es una entidad homogénea, pero realmente lo que explica la variedad de la sintomatología es que, claro, el virus ataca a diferentes órganos. Entonces, es una cosa que nosotros empezamos a darnos cuenta y nos dimos cuenta que en algunas personas, pues pasan los síntomas 2 semanas, 3 semanas, ya pasan los síntomas, pero en unas personas esos síntomas se mantienen a través del tiempo. Y ya cuando la sintomatología se mantiene mucho más a través del tiempo, ya nosotros empezamos a hablar de COVID persistente. Entonces, al principio está la exposición al virus, está todo lo que es el proceso del COVID, pero ya cuando el COVID se prolonga en el tiempo, ya las personas empiezan a tener lo que nosotros llamamos como COVID persistente. ¿Qué es el COVID persistente? O sea, es un conjunto de síntomas que aparecen tras la infección por el virus SARS-CoV que persisten más de 4 semanas. Son más comunes en pacientes graves, pero también afecta a casos leves. ¿Qué quiere decir? Que usted no necesita tener un COVID de esos grandísimos, súper fuertes. Usted puede tener un COVID leve, pero puede quedar con síntomas persistentes. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Pues empezamos a hacer estudios para ver personas que tenían COVID persistente y ver qué problemas tenían. Entonces empezamos estudiando y mirando estudios que se habían hecho a nivel de la parte emocional. Entonces, ¿qué encontramos? Miren, en un estudio que se hizo, mirando las alteraciones cognitivas, acá en rojo es el desempeño a nivel de pruebas de memoria, pruebas verbales, pruebas de funciones ejecutivas, es el desempeño en personas con COVID, y en verde es el desempeño esperado para esas mismas personas
con la misma edad, la misma escolaridad, el mismo nivel educativo, etc. Es decir, si usted tiene una edad, un género, una escolaridad de tanto, se esperaría que usted en pruebas de memoria, lenguajes, tenga esto, que es lo que aparece en verde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando miramos el desempeño en personas que presentaron COVID en todas estas áreas, el desempeño es mucho menor al esperado para su edad y su escolaridad. Estudios que se han hecho mirando 6 meses después de COVID han encontrado que tiene un impacto importante en aspectos como depresión y calidad de vida. Miren, estos son personas, aquí son personas sanas, sin ningún tipo de alteración, personas con COVID y personas con otros trastornos psiquiátricos. Miren, personas sanas, la memoria verbal, miren, mejor las personas sanas que las de COVID. Fluidez verbal, mejor las personas sanas que las de COVID. Memoria de trabajo, mejor el desempeño de los sanos que los de COVID. Problemas de coordinación, mejor las personas sanas que las de COVID. Problemas de las funciones ejecutivas, del pensamiento, de todos los, mejor las personas sanas que las de COVID. Nosotros hicimos también unos estudios mirando todo lo que era la parte de la conectividad cerebral y el funcionamiento cognitivo. Miren, en tareas de recuerdo inmediato, las personas con COVID, peor rendimiento. Test de atención comparado con personas sin COVID, los de COVID, menor rendimiento. Pruebas de velocidad de procesamiento cognitivo, las personas con COVID, menor rendimiento. Test de fluidez verbal, las personas con COVID, menor rendimiento. Cuando se ha mirado efectos más allá de un año en personas con COVID, esto fue un estudio que se hizo en la China, ¿qué fue lo que se encontró? Se estudiaron 438 personas sanas, 1.438 con COVID, 200 de esos casos eran severos y 1.178 casos no severos. Miren, esto es muy interesante porque, miren, esto es el desempeño de las personas sanas, el desempeño de las personas que tenían COVID pero no severo y el desempeño de las personas con COVID severo. De esos porcentajes entre los 6 meses y los 12 meses, miren, de los casos severos, 68 casos de personas con COVID desarrollaron trastorno cognitivo leve, deterioro cognitivo leve, y 39 casos de esos se convirtieron en demencias. 12 meses después de haber tenido un COVID, aquellos que tuvieron COVID persistente con síntomas graves, 68 de esas personas desarrollaron un deterioro cognitivo leve y 39 de esas personas desarrollaron una demencia. Cuando se miró acá también y se separó, lo mismo, personas sin COVID, personas con no un deterioro muy severo y personas con un deterioro severo, miren, 80% de las personas que tuvieron, 80 sujetos de estos que tuvieron un COVID severo desarrollaron un declive cognitivo 12 meses después de haber presentado el COVID persistente. Lo mismo acá. Observamos cómo hay un declive en la parte cognitiva, mientras que en la parte de los controles y los que tuvieron una enfermedad no muy severa, el desempeño fue similar, pero los que tuvieron COVID persistente, miren el deterioro del funcionamiento cognitivo durante el primer año. Nosotros hicimos otro estudio longitudinal, mirando si había cambios en síntomas somáticos antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. ¿Qué encontramos a nivel somático? Miren, antes del COVID, mareos, casi no. Durante el COVID, mareos y después del COVID, miren. Pérdida de equilibrio, antes del COVID, durante el COVID, después del COVID. Mala coordinación, antes del COVID, durante el COVID, después del COVID. Si ustedes observan estas gráficas, pueden observar que casi todos estos síntomas somáticos, la persona no tenía estos problemas antes, los desarrolló durante el COVID y después del COVID los problemas no vuelven a la línea de base, sino que los problemas se quedan ahí. Lo mismo, náuseas, problemas de visión, problemas de sensibilidad a la luz, dificultades auditivas.
Miren, siempre después del COVID, esto era 2 años después del COVID. 2 años después del COVID los problemas siguen manteniéndose. Miren acá, sensibilidad a los ruidos, hormigueo, cambios de sabor, pérdida o aumento del apetito. Miren, antes del COVID no hay problemas, durante el COVID tuvieron los problemas, pero después del COVID miren que sigue teniendo esto. Fatiga, miren, antes del COVID prácticamente no hay fatiga, durante el COVID y después del COVID, alteraciones de sueño, antes del COVID, durante el COVID, después del COVID. A nivel de síntomas cognitivos, ¿qué encontramos? El mismo patrón. Las personas con COVID persistente siguieron presentando problemas de concentración, toma de decisiones, olvidos, lentitud de pensamiento, y a nivel de problemas emocionales, síntomas de ansiedad, irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, depresión, siguieron manteniéndose incluso 2 años después de haber presentado el COVID persistente. Nosotros hicimos un estudio a nivel internacional mirando en estas personas con COVID persistente, mirando el sueño. ¿Qué encontramos? Encontramos que, miren, las puntuaciones altas quiere decir que tenían buen sueño, y las puntuaciones bajas quiere decir que tenían problemas del sueño. Entonces, antes del COVID las personas reportaban mejores niveles del sueño, y después del COVID los niveles de sueño bajaron. Cuando miramos en la regularidad, satisfacción, el nivel de alerta, el tiempo, la eficacia del sueño o la duración del sueño, siempre después del COVID encontramos que las personas tienen una peor calidad de sueño que antes del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno encuentra que la gente se empieza a quejar de problemas y uno va a evaluar los problemas y encuentra que realmente hay un problema objetivo? Pues uno como investigador o como neurocientífico, ¿qué dice? Pues tiene que estar pasando algo en el cerebro, ¿no? Porque ¿cómo así? Porque una cosa es quejarse, pero otra cosa es hacer una evaluación objetiva y reportar los déficits. Porque nosotros también tenemos la forma, en cierto sentido, de darnos cuenta quién está fingiendo o no fingiendo una puntuación. O sea, nosotros muchas de las pruebas que hacemos valemos para la población en general. Entonces, si usted es una señora que tiene 50 años, que tiene 10 años de escolaridad, yo más o menos sé cuál es la puntuación esperada en una prueba de atención, de memoria, eso, para una persona como usted. Pero si usted saca una puntuación o demasiado baja o demasiado alta, pues probablemente ya nosotros vemos que de pronto hay algo ahí raro. Pero cuando nosotros estudiamos las puntuaciones de las personas y miramos objetivamente, las personas están presentando déficit. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que ahora hay un problema en el cerebro, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en el cerebro. Cuando se han hecho estudios de neuroimagen en personas que han presentado COVID, se ha encontrado, miren, un paciente de 48 años tuvo una trombosis de los senos venosos durales después de haber tenido un COVID. Paciente con 76 años que presentó COVID, posterior al COVID presentó hemorragia cerebral intraparenquimatosa. Paciente que presentó COVID a los 69 años, luego se le encontró un infarto hiperagudo en el segmento izquierdo. Paciente con 63 años también, infarto subagudo en el cerebelo. Paciente con 72 años que presentó COVID, también presentó un infarto hiperagudo en el segmento comunicante de la arteria cerebral izquierda. Paciente con 79 años que tuvo COVID, presentó encefalopatía hipóxica isquémica. Paciente con 21 años, porque claro, ahí todo el mundo diría, no, pero este es una señor de 69, pues, de más que si no tenía COVID, pues era que llevaba un infarto. Pero se empezó a darse cuenta de que no está ni relacionado con la edad. Es gente que tiene COVID que empezó a presentar cierta normalidad en el cerebro. Paciente de 21 años, encefalomielitis aguda diseminada. Y se empezaron a hacer estudios sobre el cerebro de estas personas. ¿Qué se empezó a encontrar? Que personas que tenían COVID persistente presentaban una atrofia en el espesor de la corteza cerebral. En un estudio que se hizo, se publicó en la revista Frontiers, en un estudio de revisión, que se planteó, miren, estos son resultados de anormalidades cerebrales encontradas en personas que tuvieron COVID persistente 3 meses.
Miren todos los cambios, todo esto son cambios en diferentes partes del cerebro en personas con COVID persistente. Luego, 6 meses al año, miren, hay varios estudios que ya reportan que personas con COVID persistente presentan anormalidades en diferentes partes del cerebro. O sea, evidencia, hay evidencia científica. En un estudio, este fue un estudio muy bonito, ¿por qué? Este fue un estudio muy bonito porque los ingleses venían haciendo un estudio epidemiológico con gente sana. Entonces, a esa gente sana le hacían resonancia. Entonces, cuando pasó lo del COVID, ya tenían resonancias de línea base de muchos pacientes. Entonces, cuando compararon esas resonancias de línea base cuando no existía el COVID, con las resonancias de ahora en personas que les dio COVID, quedaron con COVID persistente, ¿qué fue lo que se encontró? Miren, en 401 pacientes con COVID hospitalizados, comparado con 384 controles, ¿qué encontraron? Miren, una mayor reducción del grosor de la sustancia gris en el cerebro. Y cuando miramos, miren los cambios en diferentes áreas del cerebro. Esto es en la parte izquierda del giro para el hipocampo. Miren, esto es el porcentaje de cambio entre el cerebro de una persona sin COVID y otro con personas persistentes. Miren las diferencias que hay en áreas del cerebro entre personas que tienen COVID persistente y personas que no tienen. O sea, el porcentaje de cambios estructurales y funcionales es grande. Lo mismo acá, miren, ¿qué se encontró? Las personas con COVID persistente presentan una mayor reducción del contraste tisular de la corteza orbitofrontal y la circunvolución del hipocampo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, todas esas son áreas del cerebro que influyen en la atención, en la memoria, en el estrés, en la ansiedad, en los problemas. Entonces, eso estaría explicando por qué muchas personas con COVID persistente presentan los síntomas que presentan. ¿Cómo se puede resumir esos estudios? Miren, reducción del grosor de la materia gris y la contraste tisular en la corteza orbitofrontal y circunvolución del hipocampo. Las personas con COVID persistente presentaron un mayor daño tisular en regiones que están conectadas funcionalmente con la corteza olfativa primaria, incluidas áreas asociativas de la memoria. Entonces, miren, la corteza olfativa primaria, ¿por qué las personas con COVID se quedan de problemas olfativos? Pues porque tienen esta normalidad en el cerebro, en las partes del cerebro que se encargan de la discriminación de los olores. Y también una reducción del tamaño del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Ya nosotros, primero, encontramos déficits cognitivos, objetivos. Luego de eso, ¿qué encontramos? Cambios estructurales, ¿cierto? Y ahora vamos a buscar ¿qué? Cambios funcionales. Entonces, déficit cognitivo, lo que los pacientes manifiestan. Luego, ¿qué fuimos? Fuimos y ver objetivamente si había problemas. Sí, había problemas. En la estructura del cerebro hay cambios y eso. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar toda la parte de adentro, o sea, la parte del edificio de adentro, a ver cómo está. Entonces, hemos hecho y se han empezado a hacer estudios de conectividad cerebral. Existe una red que nosotros tenemos prácticamente casi todas las personas. Una de las cosas que se hace en conectividad es poner dentro de la resonancia magnética y te hacen estudios de algo que se llama resting state. ¿Qué es resting state? Que te metes dentro de la resonancia y te tienes que quedar quieto, que no pienses nada, no hagas ninguna cosa, y ahí aparece en el cerebro una red que se activa, que es la red, que es la red por defecto. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? En personas que tienen COVID, esto fue un estudio que hicimos acá en España, cuando miramos diferentes áreas conectadas, miren, las cositas, los punticos así son los que tienen COVID, ¿cierto? Entonces miren, áreas visuales, somatosensoriales motoras, atención dorsal, atención ventral, límbica, frontoparietal. En todas estas áreas, si ustedes observan, las personas
que presentaron COVID presentaron una mayor hiperconectividad cerebral. Entonces la gente dice, wow, las personas con COVID tienen mayor conectividad al cerebro. No, ¿qué es lo que pasa? En estudios que hemos hecho con personas que tienen daño cerebral, ¿qué es lo que pasa? Para usted hacer una tarea de la vida cotidiana, su cerebro se conecta. Pues conecta millones de neuronas, redes neuronales y eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene un daño cerebral en determinadas partes y esas partes están mal, pues el cerebro tiene que hacer un esfuerzo mayor para tratar de compensar esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Que aquellas personas que tienen COVID persistente parece ser que debido a los daños que tienen a nivel del cerebro, requieren tener una mayor conectividad cerebral para poder hacer ¿qué? Pues las actividades de la vida cotidiana, que las personas que no tenemos ese problema, pues lo hacemos sin ningún tipo de dificultades. Nosotros hicimos otro estudio mirando conectividad cerebral en personas aquí en Bilbao que tuvieron problemas de COVID persistente y luego desarrollaron todo lo que es una esta enfermedad multiorgánico, ¿cómo se llama? Un fallo multiorgánico. Iba a decir casi digo multi. Para ver si están atentos todos. Porque cuando llegué ahí, entonces, un fallo multiorgánico, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Miren, 12 pacientes con fallo multiorgánico que desarrollaron COVID, 12 pacientes con fallo multiorgánico por otras causas y 12 controles. ¿Qué fue lo que se encontró? En este caso, las personas que presentaron fallo multiorgánico debido al COVID mostraron una hipoconectividad en un área específica del cerebro y esa hipoconectividad estuvo relacionada con el rendimiento en pruebas de atención. ¿Qué quiere decir? Que el funcionamiento de las pruebas de atención parecería estar relacionado con la hipoconectividad que tienen estas personas en estas redes. ¿Cuánto tiempo tengo? Lo que quieras. ¿Cómo? Lo que quieras. Bueno, entonces, que me enrollo ahí mucho y... Bueno, entonces, ya voy a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Que no se han hecho casi estudios con niños, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es que muchas de las revisiones sistemáticas que se han hecho en COVID persistente han sido en adultos, no hay casi información de niños. Y los síntomas de los niños suelen ser muy similares a los de los adultos: fatiga, cansancio, dificultades respiratorias. Esto también se ha encontrado impacto en la calidad de vida de los niños y dependiendo de la variabilidad, pues el COVID también puede crear bastantes problemas en niños si no le prestamos atención. Entonces, ¿qué problemas pueden crear? Alteraciones neurológicas o cognitivas. Entonces, yo en ese tiempo, antes del COVID, yo hice una serie de estudios para validar las pruebas neuropsicológicas que nosotros utilizamos para medir la atención, el lenguaje, la percepción, el pensamiento, en niños en América Latina y en España. Entonces, antes del COVID, yo baremé todas esas pruebas en niños sanos. Es decir, ya tenía los parámetros de un niño mexicano de 6 años con esta escolaridad, ¿cómo puntúa en una prueba de memoria? O un niño español de 10 años de eso, o una niña venezolana de tal año, tal escolaridad, ¿cómo van estas pruebas? Sanos, niños y niñas sanas. Entonces nosotros teníamos eso y luego pues llegó el COVID. Y cuando llegó el COVID, el problema que tenemos con el COVID es que es muy difícil, ya cuando llegó el COVID, decir que alguien no le ha dado nunca COVID. Entonces, tener un grupo control para realmente decir, este es mi grupo control de niños que nunca les ha dado COVID, imposible. Porque incluso si son asintomáticos, de pronto les dio el COVID, pero de forma asintomática. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros ahí nos dimos cuenta de que teníamos un tesoro, que era el funcionamiento cognitivo, como de casi 15.000 niños en América Latina y en España antes del COVID. Entonces nosotros lo que hicimos fue, ¿será que el COVID altera el funcionamiento de los niños a nivel cognitivo? Entonces cogimos un grupo de niños que había presentado COVID persistente
y lo evaluamos a nivel cognitivo y lo comparamos con el desempeño de niños cuando no existía el COVID. Miren, los niños y niñas con COVID en azul, miren, problemas de memoria, evocación de la memoria tardía. Miren, en naranja están niños que no tenían COVID, los niños que hablamos antes de que existiera el COVID en el mundo. Miren, atención y concentración, miren, las puntuaciones de los niños. Esto es tiempo, o sea, los niños tardan más tiempo en hacer las tareas de atención y concentración que los niños normales sin COVID. Y aquí, miren, sí, problemas de pensamiento en la función ejecutiva, miren lo mismo, les va peor a los niños acá. Número de errores, tienen más errores, número de perseveraciones, tienen más perseveraciones, y tiempo para realizar pruebas de pensamiento, razonamiento lógico, gasta más tiempo los niños con COVID. A nivel visoconstruccional, miren, también lo mismo. A nivel del lenguaje, miren, peor desempeño en las pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos decir de que esto lo hizo solo el COVID, porque en el caso de los niños tenemos también lo que pasó, la pandemia por medio. Entonces el aislamiento social más el COVID persistente pueden ser los que están explicando este bajo funcionamiento de los niños. Pero es imposible para nosotros como investigadores decir que es el COVID persistente lo que causa el rendimiento bajo de los niños, porque también puede estar relacionado con la falta de educación durante la pandemia, con el encierro, con todas estas cosas. Pero es una combinación de ambos, porque los niños, estos son niños que tuvieron COVID y objetivamente se ve que tienen un peor rendimiento. En fin, ¿qué es lo que se ha encontrado? Se ha encontrado al parecer que las vacunas, la vacuna parece tener ciertos beneficios en personas que tienen COVID persistente. Las vacunas que están diseñadas para prevenir infecciones graves podrían ayudar a reducir la gravedad y la duración de los síntomas del COVID persistente. En un estudio que se hizo en Italia con una cantidad de personas, que se encontró que el número de dosis de la vacuna se asoció con un número menor de prevalencia de COVID persistente, 41% en personas no vacunadas, 30% en aquellos con una dosis, 17% en aquellos con 2 dosis y 16% en aquellos con 3 dosis. ¿Qué parece ser? Que en el momento en que ya se empezaron a ver las vacunas, parece ser que mientras más dosis de la vacuna usted tuviera, la gravedad del COVID persistente iba disminuyendo, al menos es lo que estaba mostrando, lo que han mostrado algunos estudios. Las vacunas han demostrado ser efectivas para reducir la gravedad de la enfermedad en general. Si una persona con COVID persistente se infectara nuevamente con el virus, la vacuna podría ayudar a prevenir una recaída grave y potencialmente reducir los síntomas. Las vacunas lo que hacen es estimular la respuesta inmunitaria específica contra el virus. En teoría esto podría ayudar a regular la respuesta inmunitaria en personas con COVID persistente, ya que las investigaciones sugieren que los síntomas persistentes podrían estar relacionados con respuestas inmunitarias anormales. En conclusión, hay una alta prevalencia de problemas de salud mental debido a la cuarentena. La cuarentena dejó a la gente mal, o nos dejó mal a todos, porque realmente impacta la salud mental de las personas. Las poblaciones más vulnerables fueron las mujeres, fueron los jóvenes, los docentes, las personas con discapacidad. Se ha llevado a cabo una gran cantidad de estudios con la parte del COVID-19, y se ha encontrado que las personas con COVID-19 realmente, especialmente aquellos que quedaron con COVID persistente, presentan síntomas objetivos de problemas cognitivos, problemas físicos, problemas de salud mental, y que esos problemas se mantienen a través del tiempo. Estudios que se han hecho mirando la estructura del cerebro encuentran que hay anormalidades en la estructura del cerebro de estas personas, y estudios mirando la conectividad cerebral de esas personas demuestran que también la conectividad cerebral de muchas de estas personas ha cambiado y no es la misma que antes. En los niños es similar, los casos también con COVID persistente han creado una serie de dificultades,
Y parece ser que el COVID persistente también está relacionado o podría explicar muchos de los problemas de aprendizaje que se están presentando hoy en día, muchos de los problemas cognitivos que tienen nuestros niños, muchos de los problemas emocionales, etc. Las vacunas han ayudado a disminuir la severidad de los síntomas de COVID persistente, pero todavía hay una cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, todavía no tenemos tratamiento efectivo para personas con COVID persistente. No sabemos si los síntomas de COVID persistente hasta cuándo van a durar. Estamos haciendo estudios de 2-3 años longitudinales y se está mostrando que siguen ahí. O sea, no podemos decir que va a durar 30 años porque tenemos que esperar 30 años a ver qué pasa con esto. Pero hay muchas cosas que están pasando. Porque estas personas, 1 año y medio, esas 60 personas desarrollaron deterioro cognitivo leve o demencia. Es por el COVID, es porque realmente iban a desarrollar un deterioro cognitivo no relacionado con la edad o algo así. Hay una serie de dudas y cosas que no se saben, pero lo que sí podemos decir es que esto no es una cosa inventada de la gente. Hay evidencia científica de que realmente esto pasa, y es muy similar a lo que nosotros encontramos en personas con daño cerebral, que siempre pensamos que era gente que fingía, que gente que pues decía problemas que no tenían, y realmente cuando fuimos y estudiamos el cerebro a profundidad y nos dimos cuenta realmente qué era lo que tenía esta gente, nos dimos cuenta que muchas de estas personas realmente sí tenían problemas de daño cerebral, y realmente pues había evidencia para decir eso. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? La situación ahora es que los gobiernos piensan que esto ya pasó, como que se murió. No hay prácticamente recursos para seguir investigando casi esto. Es más, en este momento está bien complicado incluso publicar artículos sobre COVID. Porque ya enviamos artículos sobre COVID a las revistas y ya no lo están rechazando, porque como que ya pasó la moda, como bueno, eso fue, pero no, realmente no sabemos el alcance que esto pueda tener. Y lo interesante de esto es que si no lo seguimos longitudinalmente, probablemente pueden pasar muchas cosas a futuro que sean el resultado del COVID, pero que nosotros los vamos a interpretar como que pasó, ya, iba a pasar. Usted le dio un accidente cerebrovascular. Bueno, es que no se cuidó y como no hacía deporte, o como que comía muchos chuches, o como era fumadora, pues vale. Pero de pronto es que eso está relacionado con que usted tuvo un COVID persistente. O a usted de pronto le apareció un cuadro neurodegenerativo antes de tiempo. Nadie va a pensar en eso. Y eso es muy interesante porque eso precisamente es lo que le ha pasado a nuestros pacientes con daño cerebral. Yo estudié en los Estados Unidos niños que ya eran adolescentes condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos porque hicieron algún tipo de acto violento, mataron a alguien, hicieron eso. Y eran adolescentes de 16, 17 años así. Cuando nosotros fuimos, estudiamos a esos adolescentes y les estudiamos la historia previa, casi un 70% de esos habían tenido indicios de haber tenido un traumatismo, daño cerebral, sus primeros 5 años de vida. Imagínate, usted ahí con la mamá, usted ahí, le descuidó y pum, se le cayó el niño y tuvo un golpe en la cabeza, pues la mamá lo vio, lo cogió con hielo, o el niño perdió la conciencia un segundito, lo que sea, pero nunca más nadie se volvió a preocupar de eso. No, ya quedó bien, lo llamó al hospital y dijeron todo quedó bien. Luego, 17 años, ese niño comete un crimen. Probablemente eso pudo haber estado relacionado con la normalidad que tenían y que estuvieron ahí. Y eso es lo que nosotros empezamos. Casi el 70% de esos adolescentes tenían historia de haber tenido un traumatismo craneoencefálico leve cuando eran niños, pero nadie ha investigado eso. Entonces, es una cosa que requiere mucho tiempo y hay que seguir haciendo investigación y hay que seguir documentando muchas de estas cosas. Como les digo, ya es bien complicado porque muchas de las personas, como en mi caso, esto lo hicimos
no puedo decir que por COVID, porque no fue un COVID, porque fue una investigación muy seria, pero lo hicimos como, bueno, ahora estamos en la pandemia, nuestros estudios en el área nuestra, vemos que esto tiene alguna relación con lo mío, miremos a ver si... Pero ahora no hemos estado haciendo muchos más estudios de estos y esto es algo que hay que seguir financiando, seguir mirando longitudinalmente, porque muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad podrían ser el resultado de estas cosas. Bueno, muchas gracias. Pregunta. Yo una pregunta. Yo creo que esas imágenes que se vieron ahí, que se veían los daños, no sé qué se fueron, pruebas muy específicas. Y le pongo en mi caso, por ejemplo, me hicieron resonancia magnética y todos los resultados eran normales. Entonces, por eso, al ver esos cambios ahí, me llamó así la... Es que lo que te digo, por ejemplo, si te hacen una resonancia, hay dos tipos de resonancia, estructural y funcional. Si te hacen la estructural, es la foto del edificio. Pues te sale bien, no hay ningún problema. Pero si te hacen la funcional, probablemente está la cañería averiada y nadie se da cuenta porque está la foto del edificio. Entonces es muy probable que te hayan hecho la estructural. Yo me hice una resonancia funcional y sí que se vieron áreas del cerebro que no funcionan bien y coincide perfectamente con los problemas que tengo, aparte de con los problemas que la neuropsicóloga ya me destacó hace poquito, pero sin embargo me llama la atención que, como tú dices, a nivel estructural no han visto nada. Claro, pero ahí ya es que tú puedes tener una estructura súper bien y tener toda la parte funcional mal. Pero eso fue, es como, sí, imagínate, no sé, imagínate que tú tienes el metro de Madrid, entonces tú tienes las 40 o 50 líneas de metro, ¿cierto? Y tú ves todo, mira el metro desde arriba, los rieles también, los vagones también, todo está bien, todo. Pero pronto en alguna línea se fue la luz y ya eso no está funcionando bien. Pero cuando tú ves la estructura no hay ningún problema, no hay ningún tipo de cambio, la estructura está totalmente perfecta, entonces, pero lo que está funcionando mal es eso, la parte interior. Entonces, ahora muchos de los estudios que nosotros hacemos ya es mirando la conectividad cerebral, mirando qué es lo que pasa con todo lo que es la conectividad cerebral de estos pacientes. Y en personas con daño cerebral encontramos estos problemas y ahora nos damos cuenta que en col persistente también se está presentando un problema similar. Sí. Si tuviéramos una resonancia de antes de haber tenido COVID, y la comparáramos con una que tuviésemos ahora, en la que no encuentran nada, ¿habría diferencias? Depende, si tú la resonancia de antes es estructural y se hacen ahora una estructural, claro, se ven si hay diferencias en la estructura del cerebro, sí. ¿Y esa estructural cómo es? Es que no entiendo. No, la estructura es las circunvoluciones, o sea, todo está el cerebro, la masa del cerebro, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas partes, cuando tú miras la estructura, el grosor de ciertas partes del cerebro cambia, o en algunas partes hay una atrofia cortical y que es lo que los circunvoluciones se hacen de pronto más grandes y todo eso que está relacionado con muerte cerebral, conectividad cerebral, etc. Es como con personas con enfermedad de Alzheimer. Si tú miras un cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer, pones el cerebro y pones el de enfermedad de Alzheimer, claro, es mayor atrofia cerebral, mayor ensanchamiento de las circunvoluciones, de las fisuras, ves cambios anatómicos en el cerebro. Pero entonces, supongamos, tú me dices a mí, pero aquí sí se ha jodido, ¿cierto? No. Lo jodido de la cosa es lo siguiente. Si usted me dice, tú me dices a mí como me pones la resonancia magnética tuya estructural de hace 10 años y me la pones ahora. Entonces, claro, yo puedo mirar y digo, o sea, que hay cambios efectivamente. Entonces, alguien puede decirte, claro, tienes 10 años más, de probar. Decir que la causa fue el COVID persistente
es lo complicado. Entonces, me imagino que lo que hace el sistema de salud para curarse las manos es que... Dependientes. ¿Cómo? Es decir, dependientes. No tanto a que mientes, sino tratar de justificar, es decir, sí, eso hay, es eso, pero no sabemos 100% que es el COVID. Porque eso te puede salir por 10.000 diferentes cosas diferentes. Pero cuando tú haces la historia clínica y vas y le dices a la persona en qué momento usted empezó a tener problemas, claro, me dio el COVID, tener problemas de olfato, tuve eso, hay momentos específicos donde tú sabes que la persona, claro, que a partir de ahí cambió la vida. Entonces, si es funcional, también podría haber cambios en la función, también es posible ver cambios en la función. No tenemos una razón que está basada. Sí, claro, no está la basal, pero te digo pensando pues en la pregunta. Y como muchos si ven algo, te hacen otro al año y entonces dicen, está igual, seguramente estoy a los semillas. Hay aquí dos torres brillantes muy intensas, miramos dentro de un año, mira y está igual, seguramente a los semillas. Claro, es que yo, como te digo, yo entiendo la frustración tan grande para las personas que tienen COVID persistente, porque, como te digo, es lo mismo que le pasó y ha pasado a las personas con la enfermedad. Pongamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, alguna vez han visto la película, creo que se llama Confusion, una película norteamericana, de los jugadores norteamericanos de fútbol, de rugby, de fútbol americano. Pues resulta que esta gente, pues jugando fútbol americano, y algunos de sus jugadores empezaron a tener unos comportamientos súper extraños. Y esas personas les hicieron cantidad de exámenes y todo daba muy bien, todo muy bien. Algunos de ellos involucrados en crímenes, asesinatos, cantidad de problemas, todo. Lo que pasa es que estas personas mueren, les hacen la autopsia a los cerebros y encuentran que los cerebros tenían cantidad de zonas con daño cerebral después de haber tenido todos los golpes y todo. Y los impactos, les hicieron exámenes y todo el mundo decía que estaba súper bien. Ya llegó la autopsia y esto se daba cuenta de que sí, por todos los impactos. Y ellos iban, se quejaban de los familiares de los mismos pacientes, decían, es que mira, me está cambiando el estado de ánimo, me está pasando todos estos problemas, yo no soy así, yo me he vuelto violento, no puedo controlar las pruebas. Entonces, yo pienso que a futuro, el problema también es que el COVID también tiene muchas cosas interesantes y que complican todo a la vez. ¿Por qué? Porque también luego de eso hay gente que también se ha contagiado con una, ¿cómo se llama eso? Una cepa, como cepa. Entonces hay unos que son con esta cepa, otros con otra cepa, otros con otra. Entonces la heterogeneidad. Entonces, y hay unos que se han contagiado 3 o 4 veces, hay personas que se han vacunado 6 o 7 veces. Entonces al momento de cuando uno hace ciencia, porque lo que uno busca hacer con la ciencia es tratar de buscar la homogeneidad para decir, pues tenemos a toda esta gente con el mismo coso, le hicimos esto y encontramos esto. Entonces claro, ahora se ha empezado a mezclar muchísimas cosas y cada vez se hace un poquito más complicado poder encontrar cosas, porque bueno, le dio la primera cepa, pero después de 3 años volvió y le dio eso y tiene 2 vacunas de Pfizer. A solamente le ha dado una vez y le pusieron la vacuna de, no sé, es complicado. Y también pues yo no soy antivacunas, pero también ahora hay una cantidad de estudios que también están con el rollo de investigar los efectos de las vacunas, que no lo sabemos. Y hay gente que de pronto están apareciendo cánceres o cosas así y no se sabe si era un cáncer que realmente le iba a dar a uno o es un fruto de la vacuna o es un fruto del COVID. Muchos trombos. Es eso. Muchos trombos también. Y el problema ahí que hay es que yo pienso que el problema es que la plata para la educación, el dinero para la educación, para la investigación, se lo roban o se lo llevan para otras partes y
cosas tan importantes como hacer esto, seguir con estudios, hacer estudios longitudinales, porque supongamos personas que han tenido COVID persistente deberían cada año hacerle todas las pruebas psicológicas, cognitivas, resonancia, para ir poder mirando la trayectoria de todas estas cosas y saber cuáles son los desenlaces. Pero si no nos diagnostican siquiera. Por eso. Sí, claro. ¿Qué seguimiento no podemos hacer? Claro, pero por eso te digo, ese es el problema que hay grandísimo. Y hay mucha gente que sigue pensando que esto también todavía. O sea, hay muchos profesionales de la salud que todavía siguen pensando que esto como que es mentira, pese a todos los hallazgos que estamos viendo, o sea, porque esto no me lo inventé yo. No, son estudios científicos. Estos fueron estudios publicados en revistas científicas de alto impacto. Hay que leerlos. Claro, eso es el problema. Hay que leerlo, sí. Sabemos más de la enfermedad de los enfermos que los médicos. Porque te tienes que enterar qué es lo que te está pasando. Entonces, bueno, por lo que vais publicando, por las asociaciones, por compartir con los compañeros, ya tienes una explicación de por qué estás así. Pero el denominador común de todos, aunque uno sea la primera, otro no, sea la primera cepa, sea la segunda, sea la última, te hayas contagiado una vez sola o 50, hay un denominador común que abarca una serie de Claro. daños que están ahí. Claro, Los motivos, las partidas, no sé qué. lo interesante de esto es que una cosa que presenté en 1, 2, 5, 10, 1000, pero son miles o millones de personas en el mundo que están quejándose de que esto continuó después de eso. Y una de las cosas que cuestiona, porque que también, ¿sabes cuál es el problema que también hay? Que no hay muchas pruebas o marcadores biológicos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros evaluamos es autorreporte. Entonces, pues claro, yo no soy abogado, pero cuando tengo un abogado al frente y yo digo, es que me siento mal, el abogado ahí te dice, bueno, pero es que es percepción tuya y muéstrame la evidencia. Entonces, hay veces es difícil encontrar esos marcadores biológicos que nos determinen realmente esto, y muchas de las pruebas que tenemos están basadas en el autorreporte. Sí, perdona, yo te quería hacer una pregunta. Igual ya lo explicaste, pero es que, a ver, a mí la neuropsicóloga me dice que con las pruebas que me hace ella, o sea, es suficiente para ver el problema cognitivo. A mí me queda la duda si realmente tiene razón, que es solo con eso, o con lo que dices tú de las resonancias un poco más... Sí, la resonancia no te va a mostrar el problema Sí. cognitivo. Eso El me dice. problema cognitivo se manifiesta en las pruebas que te hacen de desempeño objetivo, de cómo está la memoria, el lenguaje, el O sea, funcionamiento. que son las todo. mejores que hacen Sí. para más que una Sí. resonancia. La resonancia de pronto es podría dar información del sustrato de dónde vienen esos problemas tuyos cognitivos. ¿Cierto? Ujú, vale. Es como decir, los problemas cognitivos es que yo llego y miro para el suelo y ¡guau! Esto se llenó de agua. Entonces eso es lo que tú ves. Ujú. Pero realmente la resonancia lo que hace es va a hacer eso y decir, no, mira, es que aquel tubo se reventó. Vale. Entonces está lo evidente, lo que se ve, lo que aparece ahí, y luego la causa, que es el tubo allá arriba que se reventó. Entonces es eso. Entonces la neuropsicóloga lo que hace es evaluarte si realmente, sí, mira, si esta agua está mojada, uy, esto está llenando la casa, pero luego la resonancia dice, sí, mira, es que allí hay un tubo roto, aquí hay otro, probablemente eso está explicando que, mira, tengamos todo esto acá. Vale, gracias. Sí, ¿qué más preguntas? ¿Alguna otra duda? Sí. Que se me hagan preguntas. Pero esto es un poco lo que da el machismo. Sí. ¿Daños qué? No, estructural ni de estructura. Piénsalo siempre como un edificio. La estructura. O indicios degenerativos.
la opción es hacer una resonancia funcional o no tendría sentido. Ok, eso es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que, uno, la gran mayoría de médicos y gente que trabaja en los servicios de salud, pues primero que resonancias o tomografías no las mandan a no ser de que se sospeche que hay algo que está pasando, un tumor, algo muy evidente que está pasando. Entonces es complicado de que a primera te la manden. Primero. Segundo, el costo, pues no quieren mandar a gente enferma. Y luego, si te la mandan, usualmente lo que hacen es mandar algo estructural. Entonces, cuando hacen algo estructural, conclusión, no tienen nada. Entonces la opción es hacer, aunque sea a nivel privado. Hombre, lo ideal es que si uno quiere ver, hay que la resonancia funcional, ya te permite ver cómo está el funcionamiento, sí, no solo la estructura. Porque te digo, hay mucha gente que tiene la estructura bien, pero la función está mal. Precisamente la gente con traumatismo craneoencefálico, los que nosotros hemos investigado durante muchos años, gente con trauma de cráneo leve y va a urgencias, le hacen exámenes neurológicos, le hacen todo tipo de exámenes, le hacen tomografía facial computarizada, todo normal, para la casa. Nunca les mandaban resonancia magnética, hasta que se empezó a mandarle resonancia magnética y pum, 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 pum. Cantidad de problemas, anormalidades que está teniendo no sabe. Pero una resonancia de esas funcionales, ¿te la hacen en un sistema público? ¿O? Claro, está el resonador. Lo que pasa es que simplemente tú tienes, los resonadores de la gran mayoría de hospitales hacen resonancias magnéticas funcionales. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, eso también es un procedimiento, ¿cómo es que se llama? O sea, la persona a la máquina le tiene que meter unos códigos y esos códigos luego la gente le hace un análisis y ahí es cuando le saca el funcionamiento. O sea, entra el código y esos códigos que hacen, entonces se puede establecer la conectividad. Es que te lo pregunto porque yo ya lo pregunté en el hospital, lo pregunté en un privado, en el centro médico, y me dijeron que es que no tienen la máquina. Entonces yo por eso te preguntaba si eso es verdad o no. No, porque la gran mayoría de hospitales tienen resonancias magnéticas y es un protocolo que se produce en el ordenador de la persona. Esa no tiene que tener más... Eso se llama Tesla, usualmente sí, más Tesla, entonces algunas tienen 1.5, otras tienen 3, otras ya están saliendo de 6, 7, mucho más eso. Mientras más Teslas tenga, mucho mejor. Pero luego, como te digo, la información que se extrae de ahí, mediante un programa, porque hay que meterle los códigos a la máquina para que haga eso, luego esa información se procesa y es cuando sale la información de la conectividad. Bueno, claro, yo lo que voy es que sí que te la pueden hacer, entonces. Pueden hacer normalmente, a lo mejor no tienen el software en ese hospital en concreto, pero por lo general... No, yo pregunté en el Luca cuando fui a una consulta, no sé si neurología, neuropsicología. El Luca lo tiene. Pues fue la contestación, o sea que es que no quieren hacerlo. Claro. Entiendo. Pero es un procedimiento costoso porque requiere de tiempo, el paciente tiene que estar haciendo tareas durante la realización de la resonancia, porque lo que hace la resonancia funcional es ver hacia dónde va el oxígeno en tu cerebro. Es decir, es un rastreador que ve hacia dónde va el oxígeno. Las zonas del cerebro que más están trabajando consumen una mayor cantidad de oxígeno. Entonces lo que hace ese programa es pedirle que rastree a dónde van las moléculas de oxígeno, bueno, los átomos de oxígeno en el cerebro, dónde se concentran más. Claro, eso requiere tiempo, requiere que el radiólogo pues, tenga cierta formación, y bueno, es más costoso en tiempo y en dinero que una resonancia estructural. Vale, vale. Y como te digo, y si te la hacen y te encuentran ahí cambios funcionales, probablemente la pregunta ahí es, ¿cómo sabemos que eso es del COVID? Una pregunta, a lo mejor fuera de lugar, me parece el tema de oxígeno y me vino una cosa a la cabeza. Por ejemplo, podría pasar, no sé si es tiempo falso, que una persona dando pruebas de oxígeno a un cuerpo le llegase mal el oxígeno al cerebro. Buena pregunta.
Es Yo buena creo que pregunta, la prueba de oxígeno que pero por que- lo general si el cuerpo no está bien oxigenado es difícil que el oxígeno llegue al cerebro. De hecho, durante la pandemia de COVID las personas que tenían problemas de ventilación, que a lo mejor necesitaban ventilación mecánica, pues desarrollaban daños orgánicos en el cerebro por hipoxia o anoxia, o sea, por falta de oxígeno al cerebro. Cuando el cerebro no recibe oxígeno, se daña, se comienzan a dañar las pero neuronas. prefiero, si, por ejemplo, a la prueba que ponen con el dedo aquí, o te hace prueba con la arteria, cuando sacan el oxígeno tal, ¿es posible que el resto del cuerpo pueda estar oxigenando bien y no el cerebro? ¿Es posible eso? Que se esté oxigenando bien el cuerpo y no el cerebro es difícil. Hombre, sí que es verdad que el cuerpo por lo general suele priorizar al cerebro. Es decir, los pocos recursos que tiene, si tiene pocos, los suele dirigir al cerebro más que al resto del cuerpo. Bueno, pues por motivos Que vienes a la cabeza y ya que estamos. Claro. Sí, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que hay gente que la meten en estas cámaras hiperbáricas para tratar de tener mejor oxigenación, pero no, pues que yo sepa que haya evidencia ahora de cambios y eso no. Lo que están mirando ahora es a ver si llega oxígeno a los músculos. Que muchos de los problemas que podemos tener es precisamente eso. Que ya a mí, por ejemplo, nos hicieron una prueba para mirar. Resonancia también será. No, es la prueba de esfuerzo, pero que van pinchando... Lactatos, te van pinchando aquí en la oreja y están mirando si tiene los lactatos o algo así. Y tú estás en la bici y vas pedaleando y te están poniendo, pues te miran la tensión, te miran el oxígeno, te van pinchando cada no sé cuántos minutos aquí en la oreja y te están mirando si te llega, o sea, a mí la conclusión que me dijeron es que no me llega bien el oxígeno, por ejemplo, a los músculos. Y después, sin embargo, quisieron descartar que tuviera una hipertensión, algo del lado de hipertensión pulmonar, lo llamaron. Y ahí me dijeron que no me tenía que preocupar del resultado de la prueba esa de esfuerzo. Entonces, bueno, al final me quedé igual que estaba. Claro. Porque por una parte me dijeron que la prueba había salido mal, descartaron lo otro, pero que no saben tampoco. Ya. Yo también pienso que, no sé, yo pienso que también hay que trabajar mucho con el personal de salud por tener un poquito más de humanidad y empatía ante el sufrimiento de las personas, porque al final, claro, cuando la gente va a un hospital, nadie va a un hospital por gusto, ¿no? No. O sea, yo no voy al hospital allá a quejarme por, mira, me dio esto, no. Si realmente es que yo estoy yendo al hospital porque me duele algo, porque la estoy pasando mal, porque independientemente si no hay evidencia de, a día de hoy, de muchas de las cosas que se está investigando, pues mínimamente debería uno como profesional de salud tener un poco de empatía y sabes que probablemente lo que tú tienes algo no tenemos explicación, porque es que también hay que tener un poco de humildad también con eso, es decir, sabes que probablemente lo que tú tienes, yo en este momento no tengo la explicación para decir qué es lo que tiene, pero no te estoy diciendo que estás mintiendo ni te estoy juzgando porque simplemente pues empatizo que debe ser muy duro saber que la estás pasando mal, que tienes todos estos problemas, que te cuesta hacer ciertas cosas, concentrarte, etcétera, etcétera. Y entiendo también la frustración que tienes con nosotros, con el sistema de salud, con todas las cosas, y también ponernos como un poquito del lado de eso. Que yo pienso que este mundo, no sé, además de lo de la pandemia y todo, pienso que también hay veces a los profesionales de la salud nos falta un poquito más como de ponernos en el lugar del otro también. Yo ya, afortunadamente tengo que decir que en mi caso fue al revés. Yo era pequeño y tengo que decir que son bastante conscientes de la decisión. Comprendemos, no podemos darle ninguna solución, pero sabemos que está ahí, pues nos ayuda y siempre muy comprensivo. Yo creo que en ese aspecto sí puedo decir que igual que hay negacionistas, hay mucha gente que está implicada. Incluso en mi caso, respecto al instituto, se lo enseñé un poquitín al neurólogo, ya pues lo comenté al vicentena, y entre ellos, antes de hablar yo con ellos, ya se pusieron en contacto con ellos. En el hospital de Valladolid, es decir, que a lo mejor hay que decir algo bueno y lo malo. Claro. Sí, ¿tú querías decir algo? Sí, a veces el daño cerebral, que claro,
vas a los médicos y puedes tener las diferentes partes del cuerpo. Y estás diciendo desde el principio que sí, creo que tiene un daño en el cerebro que afecta al resto del cuerpo. Pues eso, la falta de coordinación al andar, caídas, lo que tiene que ver con la cabeza también, ¿no? Falta de concentración, memoria, ¿no? Espeso, todo eso también. Pero bueno, el resto del cuerpo, o sea, yo entiendo que ese daño afecta al resto del cuerpo. ¿No? Y en qué medida puede afectar al resto del cuerpo. Claro, lo que da es la zona que esté dañada en el cerebro, entiendo, ¿no? Ya. Sí, dependiendo, o sea, si tú tienes un daño cerebral, el cerebro es el que controla prácticamente todo tu organismo, casi todo el organismo. Entonces, dependiendo de las partes del cerebro donde están afectadas, tú vas a sentir o fatiga, o dolores, o parálisis, o problemas para caminar, o problemas para hablar, o problemas para recordar, problemas de atención, cosas de esas, claro. Y eso es la explicación. Por eso lo que te decía ahora claro, la neuropsicóloga te encuentra el problema, pero de pronto no sabe decirte específicamente eso que lo está causando, pero que te lo encuentra, te lo evidencia, y ya luego con estos exámenes y estas cosas, pues tú ya tienes una evidencia. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertas áreas del cerebro pues controlan el lenguaje, controlan la visión, controlan la percepción, controlan el movimiento, y si ahí está el daño, pues entonces si tú te estás quejando de problemas de lenguaje y tienes cierto daño en áreas del cerebro donde está relacionado con el lenguaje, pues ahí es donde podemos ver que existe esa relación. ¿Y por qué el sistema sanitario no es capaz de verlo? Porque trata como diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué qué? El sistema sanitario no es capaz de ver, o sea, la afectación que tiene el sistema cerebral sobre el resto del cuerpo. O sea, a ver, en mi caso yo mandan a diferentes especialistas, es que te caes, bueno, vamos a ver, sí, los músculos no tienes nada. Es que el problema... Pues vamos a ver, o sea, es decir, no están atajando el problema donde lo tienen que atajar. El problema que hay es que, y bueno, aquí lo noto también, aquí en España también es muy pronunciado, que yo no veo que se trabaje mucho de forma interdisciplinaria. Entonces son islas aparte. El psicólogo está ahí, él está acá, el neurólogo está ahí, entonces no hay como mucho trabajo interdisciplinario por un lado. Y por el otro lado, aquí hay, supongamos en el área de la neuropsicología, aquí yo podría decir que, no sé, más del 50 o 60% de los hospitales de toda España no tienen neuropsicólogo. Entonces hay muchos profesionales que tampoco están bien representados en el área de la salud. Entonces, claro, entonces tú vas y te sientes como una isla. Vas donde el fisio te dice una cosa, vas donde el terapeuta del lenguaje te dice otra, vas donde el psicólogo te dice otra, pero no hay un grupo que reúna todo y decir, ok, vamos a mirar este conjunto, ver qué es lo que está. Y por eso es tan importante los estudios a largo plazo de seguimiento. Y eso, supongamos, los norteamericanos son muy buenos para eso, seguir a los pacientes. Supongamos nosotros en los Estados Unidos, yo trabajé muchísimos años en los Estados Unidos y hay registros. Nosotros, el registro de personas con daño cerebral, teníamos casi 40.000 pacientes que hemos seguido durante 40 años. Entonces ahí tenemos datos para hacer 100.000 cosas. Entonces, como te digo, pongamos en el caso de esto, se debería estar haciendo registros, siguiendo a los pacientes cada año para ver cómo está la sintomatología, si empeora, si no empeora, haciéndoles estudios de resonancia, haciéndoles escanografías, haciéndoles pruebas psicológicas y ver la trayectoria de todos estos desenlaces para poder entender mucho mejor de qué va todo esto. Pero claro, es una limitación grande de los gobiernos, especialmente acá de España, a nivel de la investigación. Es lo que reivindicamos desde la asociación. ¿No puedes quedar una temporadina por aquí? Pues sí, yo me estoy quedando acá, yo vivo en Bilbao. ¿Y estás más tranquilo? No, tranquilo sí estoy, pero es difícil hacer investigación cuando no hay casi recursos. Entonces, claro, para los que nos dedicamos a la investigación es complicado, sí, porque claro, los Estados Unidos tienen un presupuesto muy grande para investigar muchísimas cosas.
quedar más limitado la financiación. Una pregunta más seria. Tú que dices que bueno, ya investigaste mucho sobre personas con daño cerebral. Sí, o sea, yo soy experto en eso. Es experto en eso. Sí. También sabes la forma de recuperarlos, ¿no? Correcto. Las soluciones para poder recuperarlos. Correcto. Y hablabas de que esto del COVID persistente tiene una similitud en algún daño cerebral. Correcto. Entonces, Entonces, ¿qué nos podrías decir tú para poder, ya que no tenemos solución, ahora mismo, tratamiento, para poder mejorar un poco? O sea, para poder parchear un poco este daño. claro, supongamos nosotros personas con daño cerebral que quedan con problemas de atención, de lenguaje, de memoria, problemas de eso, tenemos una serie de técnicas para ayudar a mejorar la memoria, ayudar a mejorar la atención, ayudar a mejorar los déficits del lenguaje. Personas que quedaron con problemas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, tenemos intervenciones para esas personas que también se pueden utilizar en personas con COVID persistente, claro, eso. Y ahora están empezando a salir algunos de los programas similares a los que se hacen con personas con daño cerebral, se están empezando a aplicar en personas con COVID persistente. Algunas de las técnicas de eso. Esas técnicas para poder compensar con otras áreas que tienes a lo mejor bien ese déficit que está tocado. Correcto. Que es, por ejemplo, el trabajo cognitivo, o sea, los ejercicios cognitivos, todas esas cosas que... Correcto. Porque claro, el daño está ahí. Y si no haces nada, pues es peor. Es peor, claro. O sea, es mayor reputación y no se espera. Claro, claro. ¿Tú qué nos aconsejas? No, como te digo, nosotros tenemos una serie, supongamos, nosotros tenemos ejercicios que nosotros utilizamos para mejorar la atención sostenida. Entonces nosotros con nuestros pacientes tenemos una serie de test, de pruebas que los traemos al consultorio y los podemos hacer ejercicios de atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida. Entonces entrenamos con ellos en terapia, en eso, y luego los ponemos a que vayan a utilizar esos ejercicios en la vida cotidiana. Tenemos ejercicios, cosas de memoria. Supongamos, nosotros sabemos que cuando hay daño cerebral, las personas aprenden más fácil cuando se les da la información y la tienen que aprender de forma espaciada en el tiempo. Entonces, nosotros en vez de darle la información de forma repetitiva, lo que le enseñamos a las personas con daño cerebral es, vamos a tratar de aprender la información espaciada en el tiempo. ¿Para qué? Para que le demos a tu cerebro la capacidad de codificar y almacenar. Cuando ya tenga eso, luego te presentamos la información a la hora, a las 2 horas, a las 3, otra vez la presentamos luego a las 4, para que así el cerebro tenga la posibilidad de consolidar y afianzar más la información, que en vez de dártela de forma repetitiva. ¿Por qué? Porque si te das de forma repetitiva y tiene un daño cerebral, pues se puede producir ya una... ¿Cómo se llama? No, eso es una... ¿Cómo se llama esa palabra en castellano? Una habituación. Entonces, cuando tú presentas varias repeticiones a una persona, como cuando tú eres con un niño pequeño, que le manda los deberes y dice, haz estos deberes, y le enseña, termina y dice, otra vez vamos a volver a hacerlo, termina y otra vez vamos a volver a hacerlo. Es lo que hace el cerebro, ya cuando tú le haces la segunda o la tercera repetición, se produce una habituación. Entonces no consolida muy bien. Entonces lo que se hace es, en vez de tratar de enseñar las cosas de forma repetitiva, es llevar espaciada en el tiempo. Y así como eso, pues tenemos cantidad de técnicas para muchísimas cosas. También ahora estamos utilizando todo lo que son las nuevas tecnologías, cuando las personas quedan con muchos problemas de memoria, simplemente, y ya no pueden compensar porque las áreas del cerebro ya no les pasa, utilizamos dispositivos electrónicos. Entonces, supongamos, pum, me vibra esto, yo miro y recuerda que tienes que ir a recoger a Juan Esteban al colegio. Yo, ¿verdad? Entonces, ya lo que hago es compensar los de memoria con dispositivos electrónicos. Sí, tenemos bastantes cosas. Y esa especialmente es mi área de especialización en un trabajo. Entonces, ¿podría adaptarse a lo nuestro? Entonces, sí, eso es lo que estamos tratando de hacerlo, adaptarlo a
a condiciones como esta. Ya se están haciendo estudios de eso. ¿Y eso tiene que ser siempre bajo supervisión médica? Quiero decir, yo en mi casa puedo hacer algún tipo de técnica. Tú trabajas con un profesional, él te enseña todos los ejercicios, todas las cosas, y tú luego vas y practicas eso en determinadas actividades de la vida cotidiana, Claro, para poder ir mejorando. es que yo te pregunto porque, en el UCA tienes la consulta de neuropsicología, pero sí que no tienen la rehabilitación. Claro. Entonces la solución que nos dan es pues pagarlo, encontrar un neuropsicólogo y claro, no estamos en condiciones de poder permitirnos pagar esa rehabilitación de forma privada. Por eso te preguntaba si hay algo, alguna aplicación o no sé, o algo que podamos hacer en... Aplicación, no sé si ya salió aplicación. Yo lo único que sé es que hay pocas personas en el mundo que trabajan en esto que yo me dedico, que es la neurorehabilitación, y eso sí, tienes que estar viniendo a las consultas porque ahí se trabaja contigo. Primero se ve en qué partes específicas tienes el problema, porque a ver, tú puedes tener problemas de memoria. Imaginémonos que todos ustedes tienen afectada la memoria, pero el impacto de la afectación de la memoria en cada uno de ustedes es diferente, porque usted es secretaria y trabaja usted es secretaria en un consultorio médico, entonces su memoria la necesita para tomar llamadas, para tomar... Usted es cirujano, usted trabaja en el campo, entonces a todo el mundo el impacto de los problemas de memoria es diferente en la vida cotidiana de cada persona. Entonces nosotros lo que hacemos primero es asegurarnos de que la función tiene problemas y cómo eso le altera a usted. Poniendo usted es estudiante, quedó con problemas de memoria y el problema es que cuando va a ir a coger el metro, se le olvida qué metro coger y coge el inadecuado. Entonces nosotros ahí trabajamos en rehabilitación y decir, ok, los problemas de memoria suya, el objetivo de la rehabilitación es cómo utilizar técnicas de memoria para que cuando vaya a la terminal se acuerde qué metro es que tiene que coger. Pero el déficit de otra persona en memoria, usted, imaginémonos que a mí me dio COVID persistente y quedé con problemas de memoria. Entonces, yo puedo decir, mira, es que ¿dónde empezaste a notar los problemas tuyos? No, es que me invitaron a editar charlas y yo estaba hablando de COVID persistente y terminó hablando de Alzheimer. Entonces yo estaba acá y le digo, sí, porque entonces, claro, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, me despisto, empiezo a hablar de Alzheimer. Entonces a mí, profesional, me dio COVID persistente, que es con problemas de memoria, y los problemas de memoria se me manifiestan en que ya cuando edito conferencias, se me olvida un momento a otro que estoy hablando y hablo de otra cosa. Entonces, conmigo trabajarían en decir, ok, vamos a enseñarte a cómo tratar de mantener el hilo de la conversación y que no se te olvide que está hablando del COVID persistente. Entonces, eso hacemos más o menos los que trabajamos en rehabilitación. Claro. Sí, la neuromodulación y esto, pero no, esto es algo que no tiene por el momento mucha evidencia científica. Eso es otra cosa también que hay que tener en cuenta, que qué es lo que pasa, que cuando uno está pasando por momentos de dificultad y sufrimiento, pues aparecen una serie de técnicas milagrosas y maravillosas y la gente se aprovecha de las personas que la están pasando mal. Entonces aparece, es que yo conocí a un amigo mío que le dio COVID persistente, le pusieron un láser en la cabeza y desde eso le ha mejorado. O tengo una persona a alguien conocí que perdió el olfato porque le dio COVID persistente y está tomando unas multivitaminas. Entonces, claro, aparece también gente que se aprovecha del sufrimiento de los demás. Y claro, cuando uno sufre y tiene un problema, uno se agarra a lo que sea, de un clavo ardiendo. Entonces yo tengo estos problemas, estoy desesperado, y los médicos y el personal de la salud, nadie me está ayudando. Aparece uno con las supervitaminas traídas del Amazonas y te dice, mira, 3 vitaminas del Amazonas, 500 euros, eso. Y mira, y te ponen testimonio, sale la persona ahí, sale el indio del Amazonas y dice, no, es que mira, se tomaron esta pastilla, pero no. Tenemos que estar ahí con mucho cuidado de estas cosas, y como les digo, es muy importante confiar en el personal médico, en las enfermeras, en los psicólogos, en los profesionales de la salud, que pues hacemos lo posible por tratar de también ayudarlos también con las limitaciones que tenemos en nuestros trabajos y con las cosas. Es complicado. ¿No tuvimos suerte que apareciste tú?
Pues si lo vamos a ver así, pues digamos que sí. Pues, ¿cómo? Aquí en España, sí, yo vine acá a España con un programa que se llama el Kerbas, que es un programa del gobierno vasco para atraer investigadores reconocidos a nivel internacional en diferentes áreas para vincularse en entidades del País Vasco. Entonces, yo vine hace 12 años y ya el País Vasco ha traído alrededor de unos 300 investigadores. ¿Estás ahí? Sí, estoy ahí. Lo que pasa es que ahora pedí una excedencia, estoy en excedencia, pero sí he estado trabajando ahí los últimos 12 años. En el Hospital de Cruces. Sí. Ya tenemos tu nombre. Ahora pues vivo ahí en el País Vasco. Mucho viajar. Tengo, sí, no, viajo bastante, viajo por A todo. nosotros nos gusta mucho viajar Ah, para ustedes. buscar soluciones. Pues nada, ya encantados cuando viajen ahí al País Vasco y lo más importante es que se sigan uniendo y ojalá encuentren más personas y hagan más, porque si uno se une al final puede llevar esto lejos y tratar de participar en cosas, en investigaciones que se hagan, en cosas de los hospitales, porque es la única forma que podemos avanzar esto. Pero como te digo, todavía nos faltan muchísimas cosas y 100% de cosas que no sabemos. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte.